Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros al abogado Luis Fernández, quien nos va a poner al día en lo que está pasando en los juicios de Donald Trump. Pero antes de empezar el segmento de hoy, como siempre, le damos las gracias al equipo de producción de WLRN. Gracias a Al, a Gus, a John y a Charlie. Gracias por hacer esta programación en español posible. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros todos los domingos y para dejarnos saber cómo es que nosotros podemos mejorar y cuáles son los profesionales que quieren ver y oír. Y ahora, con gran orgullo, les presento a nuestro invitado de hoy, al abogado Luis Fernández. Muchas gracias. Esto se ve el domingo. El lunes es el Día de los Presidentes. Así que creo que me has traído a hablar de un tema que está bastante caliente, diría yo. Y muy relevante, porque ahorita, este día hoy, hay muchas cosas que están pasando y había una decisión que apenas usted nos va a hablar sobre eso. Correcto. Sí, y no sé, ¿quiere empezar con el caso de Nueva York? Bueno, lo que pasó hoy, debo de destacar que nosotros grabamos el jueves y es antes de las 12 del día. Pero ya antes de las 12 del día de hoy, hubo un fallo en uno de los 4 casos contra el presidente Trump penales. El caso de Nueva York, que estamos hablando, es un caso que Trump había pedido que se desestimara, o sea, que se anulara, porque él decía que no había una base en la ley de corporaciones de Nueva York y en la ley de campaña para imputarle a él el pago a la famosa Stormy Daniels, que ese es el caso donde el que era el abogado de él fue condenado penalmente. Entonces lo que hizo la corte en Nueva York, la fiscalía, es que lo acusan de una serie de violaciones técnicas, de que no estaba poniendo el porqué, la verdadera razón que se estaba usando el dinero, y uno no puede usar fondos de campaña para pagar cosas personales. Y ahí es donde tiene el problema. Él dijo que no merecía estar en ir a juicio porque son delitos de menor cuantía, que lo máximo que le pueden dar es 4 años de cárcel, asumiendo que le quisieran dar cárcel. Y entonces el juez hoy falló. Ese es el que tiene el juez Marchán, que es el juez de origen puertorriqueño en Nueva York. Y él dijo que no, que él no iba a desestimar el caso, y que no solo no iba a desestimar el caso, pero que el juicio va a empezar el 25 de marzo. Antes de concluir esto, quería decirte que uno de los argumentos que estaba haciendo los abogados de Trump es que era injusto que Trump tenga que estar con su campaña, con todos estos casos que él tiene, porque vamos a hablar de los otros también, y que tuviese que prepararse para este caso también. Lo cual tiene cierto sentido el argumento, porque uno no puede prepararse para 5 casos a la vez. Pero lo que encontró Marchán es que, primero, hay causa para creer que cometió un delito, así que él tiene que ir a juicio. Y número 2, él tuvo suficiente tiempo para prepararse para esto, porque aparentemente los otros casos no van a ir a juicio ahora en marzo. Tiene tiempo para prepararse y no lo va a afectar. Si Trump fuese a perder ese caso en la Corte de Apelaciones, uno de los argumentos que él haría es que no le dieron tiempo a prepararse. Pero con la información que se le presentó al juez, él considera que para preparar las defensas, para poder tener una defensa válida, que no le hace falta que se posponga. Y esa decisión acaba de salir esta mañana, hace un ratico. Sí, y era por 34 cargos, ¿correcto? Sí, claro, porque cada vez que firmas un cheque que no es para la intención, estoy hablando como la fiscalía, no puedes usar fondos de la campaña para pagar cosas personales. Y él están diciendo que él lo hizo alega que los fondos que se usaron para pagarle a esta señora eran de la campaña. Y entonces cada vez que se hace un cheque que incluye el pago al abogado, de eso, en realidad es una violación de la ley. Y lo máximo en este caso va a ser, si lo encuentra culpable, va a ser 4 años. Bueno, fíjate, máximo. En teoría, con la palabra que se usa es spin, ¿no? Si puede tener un tope de 4 años por delito, y son 34 por cargos, delito.
Wow. Puede decir que son más de 120 y pico años, pero en la realidad es que si él fuese encontrado culpable, primero no se espera que le darían cárcel por esto. No sé si le darían una multa, algún tipo de restricción probatoria, algo de eso, pero potencialmente Es posible. le pueden dar esa cárcel. Y entonces hay otro caso que está en Atlanta. Sí, bien, este viene lo que se llama un chisme, gossip. Entonces resulta ser que el caso de Atlanta, que posiblemente en seriedad es uno de los más serios, de los 4 es uno serio, porque ahí se le acusa de pandillerismo, de haber tratado de influenciar la elección en el estado de Georgia, haber llamado a funcionarios, etcétera. Ahí es lo que ha hecho una cosa muy interesante. Él dice que hay que quitar a los fiscales, porque se supone, se ha alegado, que la fiscal en Atlanta hace las cosas un poquitico diferentes a como las hacemos en Miami. Acuérdense, es el estado de Georgia. La fiscal nombra a un fiscal especial para que haga el caso. ¿Eso es normal? Allá sí, aquí no. Aquí tenemos a Kathy Fernández Rundle en el estado y, por ejemplo, en otro condado tenemos otra persona. Y entonces a veces, por ejemplo, Kathy Fernández Rundle aquí, si hay un caso que puede haber un conflicto, vienen la gente de Fort Lauderdale y lo hacen ellos. Pero sigue siendo la fiscalía. Allá lo que permiten es que venga otro fiscal. Nombran a una persona para que sea fiscal. Por ejemplo, aquí cuando le quieren terminar los derechos de ser padres a una persona, lo puede hacer la fiscalía o lo puede hacer uno individualmente. En mi carrera, yo defendía mucho a los padres que le querían quitar a los hijos. Pero yo tuve una situación donde la persona que estaba cuidando a los niños quería adoptar a esos niños después de unos años. Y yo fui fiscal para eso. Entonces, hasta la idea que es eso lo que están haciendo. Entonces, dice que había un romance entre la fiscal y el hombre que ella escogió para que sea el fiscal para este caso. Entonces, eso parece ser un mal hecho, parece ser algo indebido. En un mundo ideal quizás no debe haber una relación por esta sencilla razón, porque es posible que si este fiscal, el hombre que tiene el caso, la invitó a cenar, se dio unas vacaciones con ella, algo así, esté usando el dinero de los taxpayers para el beneficio de ella. Entonces, los expertos dicen que primero eso no es un conflicto. No es una cosa para que voten a la fiscal, lo que ella haga en su vida personal. Pero asumiendo que lo fuese, no es el tipo de cosa que va a afectar cómo él va a hacer su trabajo como fiscal. Así que es irrelevante. Pero aún si eso era así, bueno, pues entonces tendrán que buscar otro fiscal. Entonces es lo que te dije que, por ejemplo, a Kathy Fernández Rundle aquí le dijesen, Kathy lo hace para no tener conflicto. Que le dijesen lo mismo, entonces se busca, en Georgia hay un mecanismo para que se determine quién va a ser el fiscal. Ahora, ¿qué está haciendo esto? Le está quitando la importancia al caso. El caso, esto lo presentó uno de los coacusados, porque no sé si te acuerdas, habían una pila y poco a poco están cayendo y se están declarando culpables. Y la palabra que se está usando para describir esto es un sideshow. O sea, que estás mirando el juego de pelota y al lado están los magos haciendo algo que no tiene que ver con el juego de pelota. Lo interesante de esto es que la señora que está siendo acusada de haber estado actuando mal, la fiscal, ha puesto una queja contra los abogados defensores. Entonces, aquí en cubano se diría, ahí tremendo arroz con mango. Sí. Y en estos momentos están teniendo la vista. Así que para el domingo, cuando vean esto, posiblemente ya haya una decisión. Pero eso es lo que están peleando. No están peleando si Trump es inocente o culpable. Esto es un sideshow. Y también está demorando el proceso. Sí, bueno, yo estoy seguro que tú tienes una opinión de por qué se está demorando el proceso, pero en realidad no tiene que ver esto nada con el caso. Y si el pleito que ella puso contra los otros abogados, ella está pidiendo que esos abogados no deberían ser el abogado de Trump o están tratando de quitar. Mira cómo trabaja esto. Ella es fiscal, ella acusa a un número de personas. En Georgia te dejan nombrar, ella puede nombrar un fiscal.
Así que ella en realidad no está haciendo nada aquí. Ese fiscal tiene un número de acusados. Uno de esos acusados dice que por la conducta que tienen ellos dos, ella la tiene que descalificar. Entonces ella dice a ese abogado que está diciendo que hay que descalificarme porque yo tengo una relación amorosa con esta persona, yo quiero que lo investiguen y le hagan sanciones porque eso está mal hecho. Ahora fíjate, no está saliendo a la luz, el acusado se llama Román de apellido. No están hablando de Román, están hablando de Trump. Porque Trump es el que tiene la noticia. Y lo afecta a él, obviamente. Y es chisme. Y es chisme. Sí. Y a la gente le gusta el chisme. Sí. Y no tiene nada que ver con el caso. Bueno, aparentemente sí. Porque Sí. el juez va a escucharlo, pero no tiene que ver nada con los méritos de que si hubo Correcto. un delito o no. Ahí estamos seguros. Entonces hay otro caso también que está pasando aquí en la Florida, o que lo van a hacer aquí en la Bueno, sí, Florida. este es el famoso caso de los documentos. Ujú. Entonces la imagen que esto le trae a uno es el baño en Mar-a-Lago, donde hay unas cajas que se supone que haya artículos, documentos clasificados. Según aquí uno lee, puede haber estado los códigos nucleares. Creo que decían que había el plan de ataque a Irán, entre otras cosas. Y el tema de aquí, que es relevante, es que hacen una investigación con Biden igualita, porque Biden estaba en posesión de algunos documentos que, primero, los documentos no le pertenecen ni a Biden ni a Trump, le pertenecen a nosotros, son de nosotros. El problema es que, y por cierto, el hombre que estaba investigando a Biden se llama Hur, como Ben Hur, el de la película. Y Hur, que es un republicano nombrado por Trump, dice, mira, este señor lo que hizo, que estaba mal hecho, yo no le voy a poner cargo. Primero porque hasta yo dudo que él tenga la capacidad para saber lo que estaba haciendo. ¿A quién? ¿Al presidente Biden? A Biden, claro. Entonces, ¿por qué es Wow. caliente esa noticia? Porque ahora todo el mundo está, lo que ha hecho Trump es que está diciendo, mira, este hombre es incompetente. Entonces, estamos viviendo en un momento quizás difícil, porque todo el mundo se está pidiendo la cabeza. Pero el hecho es que en ese caso, y en el caso que vamos a hablar después, el fiscal dijo en octubre, oye, vamos a tener esto alineado para que no vengan estas cosas. Y entonces lo que sí es un resultado es que se sigue demorando el caso. Entonces, este caso de Georgia iba a ser el último, porque se esperaba que el próximo caso que vamos a hablar era el que iba a empezar ahora en marzo. Entonces, ¿dónde estamos en el caso de Georgia? Estamos viendo el show, o sea, la otra película, parte del matiné, y esto va a seguir. Aquí no me sorprendería que después que se falle, más personas que están en el caso se declaren culpables. Y en el caso de la Florida dicen que va a empezar en mayo el juicio. Bien, hoy cierto. pensamos que va a empezar en mayo. Lo que pasa en el caso de la Florida es que los documentos son son secretos. Entonces nada más que se pueden ver en ciertos lugares, nada más que se pueden ver bajo ciertas maneras. Creo que hubo un fallo que no le permite a Trump a ir a ver esos documentos ahora, pero los abogados sí, ¿no? Y entonces los abogados dicen, no, nos hace falta más tiempo, y como es el mismo fiscal, que es el de Washington, él está diciendo, pero si yo desde octubre dije que debíamos haber hecho esto antes. Y entonces esto nos lleva al caso de Washington. El caso de Washington es muy interesante porque a raíz de ese caso, ese es el de enero 6, hay muchas cosas que han pasado. Pero vamos a dedicarnos al caso ese un momentico. Ese es el cuarto de los 4 casos penales que hay contra Trump. Entonces, en ese cuarto, a él se le acusa de haber participado en negarle a ciertas personas el derecho a votar. Y entonces que la conducta de él con la conducta de otras personas estaban haciéndose para impedir uno de nuestros derechos más valiosos, que es el de votar. Y ahí Trump dice, no, a mí no se me puede acusar
de eso porque yo tengo inmunidad. Entonces, estamos viviendo un momento nuevo, porque nunca había hecho una defensa. El presidente tiene inmunidad, por ejemplo, ahora tú le pones un pleito civil porque él estaba manejando y te chocó el carro y lo suspenden durante el tiempo que él es presidente, porque no puede estar haciendo eso. Digo, preocupado por esas cosas como está como presidente. Pero esto es una cuestión que es un acto delictivo. Entonces, primera vez que a un presidente de los Estados Unidos se le acusa de un acto delictivo. Y bueno, para ser la primera, ahora lo ha hecho por 4. Pero él dice, toda esta conducta no la pueden tener en contra mía porque soy presidente. Entonces, la Corte que está en Washington, D.C., y la Corte de Apelaciones también está en Washington, D.C. La jueza le dijo, no, tú no tienes inmunidad. Hace una semana salió el argumento que le preguntaron al abogado de Trump, ven acá, y si ahora a Trump le cae mal Juan Pérez, él lo manda a matar, él está inmune. Y el abogado de Trump dijo, sí, la única manera que le pueden hacer algo a Trump es que vaya y le hagan el impeachment, o sea, la investigación judicial, que es otro tema que tenemos para hoy, para más tarde. Y vaya, la Corte de Apelaciones le dijo, perdón, la Corte dijo que no. Y entonces la Corte de Apelaciones hizo una decisión de 58 páginas. La Corte de Washington, D.C., ¿no?, es muy respetada en este país y prácticamente lo que hizo en esa decisión es que cogió la conducta de Trump en todo lo que pasó en enero 6, y punto por punto dijo, esto es delictivo, esto es delictivo. No quiere decir que es culpable, pero es algo que tiene que ir a un jurado. Y entonces, de ahí viene después lo de Colorado, pero vamos a quedarnos en esto todavía. Entonces, aquí Trump le han dicho que no puede usar esa defensa. Si estuviésemos en la corte aquí, un caso mío, cuando uno pierde el derecho a usar la defensa, uno va a juicio. Y si gana, no hubo problema. Pero si pierde, puedes apelar y decir, oye, mira, no me dejaron poner esa defensa. Pero como es una cuestión de tal importancia, la Corte tiene la potestad para hacerlo y lo hicieron. Ahora, ¿qué puede pasar aquí? Trump le ha pedido a la Corte Suprema que escuche el caso. La Corte Suprema puede decir que no es el momento. Si eso pasa, se pone para juicio, pero no va a ser ahora en marzo, porque este estaba puesto para marzo también. Lo van a posponer. O pueden decir, vamos a escuchar el argumento, y si dicen eso, entonces le dan tiempo para hacerlo, pero si fuese ese el caso, van a decir que se haga rápido para tratar de hacer esto antes de las elecciones. Entonces, ahí estamos con los 4 casos. Tenemos el de Nueva York, que hicieron un fallo hoy, que va a juicio ahora en marzo. Tenemos el de Atlanta, que está en veremos, porque estamos en el show del lado. Tenemos el de los documentos de la Florida, que se está hablando de juicio para mayo. Y se está hablando del de Washington, D.C., que estamos en el periodo de apelaciones, donde la jueza congeló las cosas hasta que se determine si se va a ir o no. Voy a predecir que esto va a ir a juicio. Y voy a predecir que va a ir a juicio en junio o julio. Porque la clave es que sea antes de las elecciones. Y entonces ahora vamos a hablar de las apelaciones. Sí, Trump tiene una manera de tratar de demorar. Claro. Si ahora la Corte Suprema dice que no van a escuchar el caso, él tiene un recurso legal, que es pedirle a la Corte que hizo la decisión, la de las 58 páginas, que hagan una decisión de todos los jueces de la Corte, no solamente los que hicieron la decisión. Eso se llama en banc. Entonces, eso es lo que hace que te gana tiempo. Eso es lo que necesita, bueno, lo que quiere. Sí, eso es lo que aparenta. Este es mi criterio personal, o sea, no es Luis el abogado hablando. Yo creo que él quiere demorar todo el proceso. Yo creo que él quiere ganar la elección. Yo creo que él espera que él puede perdonarse, o si es presidente, que pase algo para que si lo hubiesen encontrado culpable, no tener que cumplir una condena. Porque hay precedentes en la historia de este país que una persona puede postularse para presidente desde la cárcel. Lo que nunca se ha pensado es que qué pasa si el tipo gana. Porque imagínate si alguien gana y es presidente y está en la cárcel. ¿Cómo puede ir a la OEA? ¿Cómo puede ir a hacer las funciones de presidente? Y yo creo que él no tiene el derecho a personarse, pero esa es mi opinión como abogado.
Y eso afecta, bueno, el caso de Washington afecta lo que está pasando en el otro caso en Colorado, pero Sí. es civil, no es un caso penal, ¿correcto? Sí, porque mira, bueno, el caso de Washington es Sí. penal, pero hay una enmienda a la Constitución que se hace después de la Guerra Civil, donde ciertas personas que estaban abogando o participando en conducta que iba a derrotar a este país, en contra de este país, se les precluía de tener un cargo federal. Entonces, el primer argumento es que cuál es la definición de esa conducta. Y el estado de Colorado, lo que hicieron fue que mucha gente pusieron pleitos en diferentes estados. Entonces, por ejemplo, en California, la Corte de California dijo, no vamos a opinar sobre esto. Entonces, no hubo un juicio, desestimaron el caso. Pero en Colorado, el proceso civil, en los casos civiles, es notificación y oportunidad a escucharse. Entonces, a Trump lo notificaron, le dieron la oportunidad de ir a un juicio, puso la defensa que puso, que aparentemente fue bien pobre, y entonces el juez de Colorado determinó que los alegatos que habían puesto en la querella eran correctos porque no se habían desprobado y que basado en eso él encontraba que había una insurrección y basado en eso él lo quitaba de la boleta. Pero el problema es que al él encontrar así, hay otros 49 estados que está afectando. Porque si puedes ser presidente y te quitan de la boleta en algún estado, no vas a tener una elección justa. Entonces ahí yo creo que Trump va a ganar. La Corte Suprema no ha emitido la sentencia todavía, pero van a decir que Colorado no puede determinar esto. Y yo creo que después del juicio de lo de Washington, vamos a tener una idea, si lo encuentran culpable, de lo que es insurrección. Si no, se acabó todo esto. Y entonces lo que quedaba por hablar, que ya hablamos, que es con la cuestión del caso de Washington, es la definición de inmunidad. Y entonces, vaya, es casi inconcebible pensar que una persona esté por arriba de la ley en este país. Sea presidente o no lo sea. Así que ahí, como dicen los americanos, no brainer. Yo no creo que él va a ganar ahí. Oye, tenemos aquí juego de pelota para tiempo. Sí, no, gracias por ponernos al día en lo que está pasando con Trump. Y otro tema que ahorita es muy caliente es lo que está pasando con Mayorkas. Oye, me tienes que perdonar. Es que ahí no se han acabado los problemas de Trump. Oh, ok. Como tienes problemas. Espera. Estábamos hablando de los problemas penales. Entonces estábamos hablando de lo que está en apelación. Pero no hemos mencionado el pleito de los 83 millones de pesos. Entonces, ese está en apelación. Y ese, en mi opinión humilde de abogado, yo creo que van a rebajar la cantidad. O sea, le van a dar un palo de 20 millones. No creo que van a darle los 83. Y quiero que sepas que hay colegas míos que piensan que le deben meter un más. Pero es que no creo. O sea, para que haya algo justo, yo no creo que decir una cosa mala a una persona valga 83 millones de dólares. Pero no se sorprendan si hay la victoria que él va a tener, que le van a bajar la cuenta. Ahora, donde él tiene un problema grande también es el caso de Engorón. Por cierto, este caso, el de difamación, es con Kaplan, que da la casualidad que Kaplan se llama igual que la fiscal de la mujer que puso el pleito. Entonces, imagínate, la gente dice que hay una conspiración. La última que leí en las noticias ayer fue que dicen que la abogada Java está diciendo que le habían pagado 5 millones de dólares al juez. Para ser justo con la abogada Java, ella dijo, jamás he dicho eso es una mentira. Pero fíjate cómo estamos, que están hablando estas cosas. Entonces, fíjate, el otro caso es el de Endorón. Y no sé si ustedes se acuerdan que ese es el juez que la Corte de Nueva York permite que la secretaria de la Corte esté sentada al lado del juez. Y entonces Trump, creo que de broma, metió una foto y dijo que esta muchacha era la amante del congresista Schumer. No sé si ustedes se acuerdan porque han pasado tantas cosas. Y en ese caso,
que han pasado 1000 cosas. Ahora resulta ser que están investigando a un testigo de Trump, porque dicen que dijo mentira y Enron no ha fallado todavía. Pero le van a dar un paro de cerca de $300 millones. Wow. Es una película. Pero rapidito, queremos saber lo que está pasando con Mayorkas. Mayorkas es cubano, por cierto. Sí. Él es un miembro del gabinete de este país que está en cargo de lo que es inmigración. Entonces, por primera vez en 170 años, segunda vez en la historia de este país, un miembro del gabinete le están haciendo este juicio que se determina porque la Cámara de Representantes, por una mayoría de 1, y en este caso fue 214 a 213, deciden ponerle cargo. Entonces esto va a un juicio en el Senado, donde tiene que ser una mayoría plus, igual que cuando a Trump le hicieron lo mismo. Quiere decir que 2/3 partes tienen que votar en contra de este hombre, lo cual no va a pasar. Pero aquí le están pasando la cuenta porque dicen que la política que se está usando en los Estados Unidos en inmigración está mal y es culpa de este hombre. Es más bien teatro porque no se está resolviendo el problema, pero vaya, Mayorkas, por cierto, en su declaración dijo que él se defiende. Y el otro caso es el que hubo antes, hace 170 años, que creo que tienes ahí algo para el público. Sí, que era en la época de Ulysses S. Grant. Ulysses S. Grant fue un gran presidente, el que está en el billete de 50, creo, pero fue una gran persona, pero como presidente fue bastante ineficiente porque hubo un despilfarro grandísimo, mucha gente robó. Entonces, este señor, Penca o algo así, era un general, peleó en la batalla de Shiloh, que fue, en mi opinión, una de las batallas que cambió la guerra, porque fue la que le gana el teatro del oeste. Y me imagino que es una persona de confianza de Grant. Y este señor le dan un puesto, cuando Grant es presidente, de $5,000 al año, que hoy en día, perdón, 8,000, sería como $250,000. Y el tipo lo pone en cargo de hacer el dinero para los indios. Y el tipo estaba cogiendo dinero de eso. Entonces, esa es la otra persona. Sí, no sé si pusiste la foto de él. Sí, sí, sí. Pero oye, tiene pinta, es interesantísimo. Tenía 2 matrimonios, las mejores fiestas en Washington las daba él y lo cogen. Y entonces él se defendió diciendo, no, esto es político. Sí. La ironía es que los malos en esa película eran los republicanos. Y entonces que los demócratas estaban atrás de ellos, etcétera. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información y para ponernos al día. Y a ustedes, hasta la próxima semana.